Davidson, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada, y en el video de hoy les voy a hablar sobre memorias y los tipos de memorias. Bueno, para iniciar este video vamos a hablar sobre los temas que se van a abordar, que en este caso son memorias, las operaciones que conllevan las memorias, los tipos de memorias que existen, sus subtipos, y vamos a hablar de otros tipos de memorias. Durante el transcurso del video les iré mostrando imágenes de cada una de estas memorias. Bueno, para iniciar el video debemos saber qué es una memoria. Una memoria es la parte de un sistema que almacena datos binarios en grandes cantidades. Al hablar de datos estamos hablando de una unidad de medida. Y como algunos sabemos, la mínima unidad de medida es el bit. Acá vemos una imagen que es una tabla en donde representa los múltiplos de las unidades de medidas. Como la unidad mínima de medida es un bit, el siguiente será un byte, que son 8 bits. Y así iremos ascendiendo. Por ejemplo, un kilobyte son 1000 bytes, un megabyte es 1.000.000 de bytes. Y así podemos ver la simbología y los prefijos que tienen estas unidades. Bueno, vamos a hablar de la matriz de memoria semiconductora básica. Los elementos de almacenamiento de una memoria se almacenan en datos binarios, o sea, o es un 1 o es un 0, y a esto se le denomina una celda. Las memorias tienen varias celdas. En la imagen podemos ver una matriz de 8 por 8. Cada una de estas celdas representa una unidad en la memoria. Esta es la manera cómo funcionan las matrices de memorias. En la imagen vemos una de 8 por 8, una de 16 por 4 y una de 64 por 1. Se dividen en filas y columnas. Bueno, ya sabiendo qué son las memorias, vamos a hablar de las operaciones que éstas pueden realizar. Una memoria puede almacenar datos, pero para que estos datos estén en la memoria deben introducirse. Vamos a hablar de dos operaciones, de la operación de escritura y la operación de lectura. La operación de lectura. Para almacenar un byte en una memoria, se introduce el bus de direcciones en un código almacenado en el registro de direcciones. Una vez que este código ya está en el bus, el decodificador de direcciones decodifica esta dirección y selecciona la posición específica de la memoria. La memoria recibe una orden de escritura y datos almacenados en el registro de datos se introducen en el bus. Así es como se almacenan en una dirección de memoria específica. Cuando se escribe un nuevo byte, se sobrescribe y se destruye el byte anterior. En esta imagen vemos cómo es el proceso que les acabo de mencionar. La operación de escritura. De nuevo, se introduce en el bus de direcciones un código almacenado en el registro de direcciones. Una vez que este código ya se encuentra en el bus, el decodificador de direcciones decodifica esta dirección y selecciona la posición específica de la memoria. La memoria en este caso recibe una orden de lectura, o sea, una copia del byte de datos almacenado en esa dirección. Cuando se lee un byte de datos, este sigue almacenado en esta dirección. Este es un proceso que se le denomina lectura no destructiva. Bueno, ya sabiendo las operaciones que realizan las memorias, ahora vamos a hablar de los tipos de memorias que existen. Vamos a hablar de la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, sus siglas son Random Access Memory. Y esta memoria RAM es de lectura y escritura y los datos se pueden leer o escribir en cualquier dirección. A diferencia de una memoria ROM,
Read Only Memory, solo puede leer los datos, pero no puede modificar en nada. Bueno, vamos a hablar de la familia de memorias RAM, la primera que se mencionó en la diapositiva anterior. Bueno, son dos categorías de esta familia, la SRAM y la DRAM, estática y dinámica. Todas las RAM estáticas se caracterizan por las celdas de memoria latch. Cuando se aplica alimentación continua a una celda de memoria estática, se puede mantener un estado 1 o 0 indefinidamente. Si se retira la alimentación, el bit de datos almacenado se perderá. Las características de las memorias estáticas RAM son las siguientes. Por primera vez se utilizó en 1990. Este tipo de memoria necesita un flujo de energía constante para funcionar. Las ventajas de esta memoria es que consume poca energía y tiene tiempos de acceso muy bajos. Pero las desventajas incluyen unas capacidades muy bajas y unos costos de fabricación bastante elevados. La RAM dinámica comenzó a utilizarse en 1970 y aún se utiliza. Este tipo de memoria necesita un refresco periódico de los datos. Esta memoria tiene condensadores que periódicamente se van descargando y la falta de energía significa pérdida de datos. Hablando de las ventajas, esta memoria es más económica de fabricar y permite mayores capacidades. Pero una desventaja es que el tiempo de acceso es más elevado y consume más energía. Vamos a hablar de los tipos de memoria estática RAM. En la primera, la SDRAM es un tipo de memoria que funciona en sincronía con el procesador, lo que significa que espera a la señal de reloj antes de responder. Este tipo de memoria se utiliza desde 1993 hasta el día de hoy. La DDR-SDRAM. Este es un tipo de memoria que salió un poco más tarde al mercado, se estandarizó en el año 2000 y gracias a esta memoria surgieron diferentes tipos de generaciones. Esta memoria opera de la misma manera que la SDRAM, solo que con mejor eficiencia, se podría decir que un doble. La tercera memoria de la cual vamos a hablar será la SDR-SDRAM. Esta memoria también nació en 1993 y se sigue utilizando hasta el día de hoy, solo que a diferencia de la SDRAM, mejoró en la manera en que procesa la información de la escritura. A continuación voy a mencionar dos memorias que tienen un tipo diferente de uso. La GDDR-SDRAM es una memoria que específicamente se diseñó para video. Se utiliza mucho en los software que requieren simulación de video o renderizado de video. Y la HBM es un tipo de memoria con aplicaciones 3D. Esta tiene matrices por pila. A continuación hablaremos de las memorias ROM. Cuando hablamos de memoria ROM, hablamos de Read Only Memory, es decir, memoria de solo lectura. Nos referimos a un tipo de almacenamiento empleado en computadores y otros dispositivos electrónicos que se caracteriza por ser únicamente de acceso a la lectura, no a la escritura, es decir, que no se pueden modificar los datos. Este tipo de memoria opera, además, de una manera mucho más lenta que su contrapartida, que es la memoria RAM. Esta memoria tiene dos usos principales, que son el almacenamiento de software y el almacenamiento de datos. En el almacenamiento de software, comúnmente en la década de los 80 traían su sistema operativo almacenados en la ROM,
para que los usuarios no pudieran alterarlo, ya que es una memoria de solo lectura. Pero el día de hoy se utiliza para instalar software de arranque o de funcionamiento más básico. La otra función es el almacenamiento de datos. Dado que los usuarios no suelen tener acceso al sistema ROM, se emplea en almacenar los datos que no requieran modificación alguna, que el usuario no deba acceder a estos para modificarse y solo sean de lectura. Hay tres tipos de memorias ROM, que es la PROM, que su acrónimo es Memoria de Solo Lectura Programable. Esta es de tipo digital y puede ser programada una única vez, ya que cada unidad de memoria depende de un fusible que se quema al hacerlo. Es por esto que no es reprogramable. La siguiente, la EPROM, acrónimo de Memoria de Solo Lectura Borrable y Programable. A diferencia de la anterior, esta es programable, puede borrarse con luz ultravioleta o altos niveles de voltaje, borrando así la información contenida y permitiendo un reemplazo. Y por último, la EEPROM, acrónimo de Memoria de Solo Lectura Borrable y Programable Eléctricamente. Esta es una evolución de la anterior, la EPROM. Esta no requiere rayos ultravioleta y puede reprogramarse con su propio circuito, pudiendo acceder a los bits de información de manera individual y no en conjunto. A continuación, hablaremos de las memorias flash. Las memorias flash permiten la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a esto, la tecnología flash, mediante impulsos eléctricos, permite velocidades de funcionamiento superiores frente a la tecnología EEPROM, que solo permitía actuar sobre una única celda de memoria en cada operación de programación. La memoria flash se considera no volátil, ya que no requiere una fuente de energía para guardar información. La memoria flash se puede utilizar para computadoras, celulares, cámaras digitales, cámaras de video, juegos de video, reproductores de audio y portátiles, entre otros. Las memorias flash, NOR y NAND son los tipos de memoria y tienen ventajas y desventajas. Dependiendo de cuáles sean las necesidades, encontrar el tipo correcto de memoria flash es muy simple. Hablando de la NOR, es más lenta a la hora de guardar y eliminar la información, pero permite el almacenamiento de acceso aleatorio. Esto significa que se utiliza la dirección y los buses de datos completos y que la información no tiene que ser actualizada con frecuencia. Ahora, la NAND es más rápida y no usa la memoria de acceso aleatorio. Si se requiere un reemplazo de chips de ROM, entonces la versión NOR es mejor. Otro gran punto para la memoria flash es que es durable. Incluso bajo temperatura y presión extrema es capaz de soportar. Es muy difícil destruir por mantenimiento negligente o daño accidental. Tirarla al suelo, pisarla accidentalmente o golpearla con una puerta no es muy probable que dañe el dispositivo. Por eso es muy buena a la hora de guardar información. Bueno, ya sabiendo qué son las memorias, almacenan datos, cómo los almacena, los diferentes tipos de memoria, ahora hay una gran pregunta, pero si quiero expandir una memoria, ¿qué sucede? Bueno, para esto hablaremos de la expansión de memorias. Entonces, hablaremos de la expansión de longitud de información almacenada. Para lograr esto, es necesario que las líneas de dirección de la memoria y las señales de habilitación se encuentren cortocircuitadas para cada memoria. Sin embargo, como estamos expandiendo información, estas líneas de datos o el bus de datos se tendrían que extender. En este caso, para esta extensión, las líneas de datos no serán comunes. Para aumentar la longitud de palabra de una memoria, el número de bits del bus de datos debe aumentarse.
Por ejemplo, se puede conseguir una longitud de palabra de 8 bits utilizando dos memorias, teniendo en cuenta que cada una de estas es de 4 bits. La expansión en dirección e informática en memoria. Bueno, vamos a volver a nuestro ejemplo inicial, donde disponemos de una memoria de 4 bits, pero en realidad necesitamos una de 8. En este 4 tendremos que expandir a la vez la dirección y la información. Para este caso tendríamos que utilizar dos memorias de 4. Las memorias disponibles se pueden ampliar para incrementar la longitud de palabra, como les hablé anteriormente, el número de bits en cada dirección, o la capacidad de palabra, el número de direcciones diferentes, o en este caso ambas. Y la expansión en la cantidad de posiciones. Bueno, para lograr esto, es necesario que los circuitos o memorias que utilicemos les llegue a la misma líneas de datos, es decir, que éstas estarán cortocircuitadas. Además de esto, solo las líneas de dirección de menor peso estarán cortocircuitadas a cada memoria. El resto se estará utilizando para la selección de memoria. Vamos a hablar de las memorias FIFO. ¿Qué significa FIFO? First in, first out. Primero en entrar, primero en salir. En la imagen podemos ver el proceso que conlleva una memoria FIFO. Las aplicaciones de las memorias FIFO es el caso en que dos sistemas con velocidades diferentes tienen que comunicarse. En la primera imagen vemos el registro de desplazamiento convencional. X es el número de bits desconocidos. En un registro de desplazamiento convencional, los datos permanecen a la izquierda hasta que son desplazados por medios de datos adicionales. En un registro de desplazamiento FIFO, los datos van cayendo hacia la derecha. Las memorias LIFO. Last in, first out. El último bit de datos almacenado es el primer bit de datos que se recuperará. En informática, el término LIFO se utiliza en estructuras de datos y teorías de colas. Guarda analogía con una pila de platos, en la que los platos, como la loza sucia de la casa, van llegando uno sobre el otro y así se van sacando. Se saca primero el último que se ha puesto. LIFO es el algoritmo utilizado para la implementación de pilas. Estas memorias se crearon para librar a la CPU de gran parte de la labor de supervisión y control al realizar algunas operaciones del tipo de manipulación de datos, memorizándolos y extrayéndolos a una secuencia establecida. Estas memorias no tienen por qué ser memorias especiales ajenas a la memoria central del sistema, solo que suele incorporar registros denominados. Es por esto que facilita a la CPU la posibilidad de construir pila sobre una zona de la memoria RAM. El direccionamiento de la pila lo lleva a cabo el registro, actuando sobre la zona de memoria RAM destinada a tal efecto. Otras memorias de las cuales hablaremos el día de hoy serán las CCD. Las memorias CCD, dispositivos de acoplamiento de carga, almacenan datos como cargas de condensador. Sin embargo, a diferencia de la memoria RAM dinámica, la celda de almacenamiento no incluye un transistor. La principal ventaja de estas memorias es su alta densidad. Estas memorias están formadas por largas filas de condensadores semiconductores, denominados canales. Los datos se introducen en serie en el canal, depositando una pequeña carga en el condensador si se trata de un 0 y una carga grande si se trata de un 1. Después, estas cargas se desplazan a lo largo del canal mientras se introducen más datos, de acuerdo con las señales de reloj. En esta diapositiva podemos ver la imagen de la memoria CCD. Los detectores CCD, al igual que las células fotovoláticas, se basan en el efecto fotoeléctrico, la conversión espontánea de luz recibida en corriente eléctrica que ocurre en algunos materiales.
A continuación hablaremos de las memorias ópticas y magnéticas. Un disco duro magnético es un disco que está recubierto por una capa magnética delgada, habitualmente es óxido de hierro, y se divide en unos pequeños círculos concéntricos cilíndricos como se ve en la imagen. Para escribir esta memoria, la cabeza se sitúa sobre la celda a grabar y se hace pasar por ella un pequeño pulso de corriente, lo cual crea un campo magnético en la superficie. Dependiendo del sentido de la corriente, así será la polaridad de la celda. Para leer, se mide la corriente introducida en el campo magnético de la celda, es decir, que al pasar sobre una zona detectará un campo magnético que según encuentre magnetizada. Esto indicará la posición, si hay un 1 o hay un 0. En el caso de la escritura, el proceso es el inverso. La cabeza recibe una corriente que provoca un campo magnético, el cual pone la posición sobre la que se encuentra la cabeza, en 0 o en 1, dependiendo del valor del campo magnético provocado por la corriente. Vamos a hablar de las partes. El disco. El disco está elaborado por compuestos de vidrio, cerámica o de aluminio. Convencionalmente, estos discos consisten de varios platos, es decir, varios discos de material magnéticos montados uno sobre el otro. La cabeza. La cabeza está ensamblada en pila y son las responsables de la lectura. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza de lectura. Sin embargo, algunos discos de alto desempeño tienen cabezas sobre cada superficie. El eje. El eje es la parte del disco duro que actúa como soporte, sobre el cual se sostienen los platos del disco. El actuador. El actuador es un motor que mueve la estructura que contiene la cabeza de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover la cabeza a través del disco, la cual manda corriente a través de un electromagneto cerca del borde del disco. Los cilindros, las pistas y los sectores. El concepto de cilindro es un parámetro de organización. El cilindro está formado por las pistas concéntricas de cada cara de cada plato, que están situadas unas encima de otras. Las pistas. Un disco está dividido en delgados círculos concéntricos llamados pistas. Y los sectores. Un byte es la unidad útil más pequeña en términos de memoria. Los sectores almacenan los datos en pedazos gruesos llamados sectores. La mayoría de estos usan sectores de 512 bytes. La cinta magnética. La cinta magnética es un tipo de soporte de almacenamiento de datos que graba en pistas sobre una banda plástica. Hay dos tipos de grabaciones: la grabación lineal y la grabación transversal. La grabación de señales análogas y digitales es la grabación lineal, que se registra en la cinta magnética como audio o datos codificados. Se pueden observar en las primeras cintas la traza de la señal en forma de línea horizontal, de acuerdo a las necesidades que necesite grabar. La grabación transversal. Para aprovechar la superficie grabable de la cinta magnética, se diseñó un tambor giratorio con 4 cabezas de grabación para almacenar video, el cual requiere una mayor cantidad de información almacenada a lo ancho de la cinta. Por último, vamos a hablar de la memoria óptica. Las memorias ópticas almacenan información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular. La información se lee iluminando la superficie con un diodo láser y observando la reflexión.
Los discos ópticos son no volátiles y de acceso secuencial. Estas memorias ópticas presentan un gran potencial de almacenamiento, lo que está produciendo su expansión con la aparición de sistemas de lectura-escritura, más las memorias ópticas que presentan un gran potencial. Estos sistemas poseen densidades de almacenamiento extremadamente altas. El almacenamiento óptico también es adecuado para la utilización de sistemas extraíbles, y los sistemas ópticos son más resistentes y fiables que los magnéticos. Un ejemplo de memorias ópticas son los CDs, los DVDs, los Blu-ray, que son formatos de disco ópticos que se pensaron para almacenar videos de alta calidad y datos. Para su desarrollo se creó la VDA, en la que se encuentran entre otros Sony o Philips. Acá podemos ver la imagen de un DVD o un CD de los hoyos, que son microscópicos. Es así como terminamos esta presentación sobre memorias. Espero sea de su agrado y nos vemos en la próxima ocasión.